Hoy todavía es 13 de Heshvan, un Yom Yom conocido, pero siempre es bueno refrescarlo. Nos cuenta que el Baal Shem Tov solía estudiar con sus alumnos una clase de Gemara. El estilo de estudio era de inmensa complejidad y erudición, y solía estudiar el Rambam, Alfes, Rosh y otros comentaristas de los Rishonim que correspondían a la Gemara en análisis. O sea que se estudiaba el Talmud, la Gemara, con profundizando con muchos comentaristas. El Baal Shem Tov solía traducir las palabras al Yiddish. Cuando se estudió Arajín, o sea, Arajín es uno de los tratados del Talmud, y se llegó al dicho de nuestros sabios, creo como dicen Yiddish, eh, dice así: la tercer lengua mata a tres. La tercer lengua alude a la persona narrando el chisme que antes oyera, actúa como una tercera parte o intermediario entre su originador y el oyente. Eh, y el Baal Shem Tov lo tradujo así: la Yonará, la mala lengua, el chisme, mata a tres: al que lo discurrió, al que lo cuenta y a quien lo oye. Solo que ello sucede en las vestimentas espirituales, lo que es más grave que el asesinato físico. Justamente me viene a la memoria lo que el Rebbe explica cuando fue la salida de Egipto. Entonces ahí trae que los egipcios, o mejor dicho, previo a la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba multiplicándose y el faraón se reúne con sus consejeros y dice, bueno, tenemos que hacer alguna estrategia para frenar el crecimiento demográfico, digamos, de los hebreos. Entonces ahí surge la idea de tirar a los varones, de matarlos en el Nilo. ¿Y cómo dice el versículo? El versículo dice: Kola ben ayelot ayeora tashlihu, bejolabat tehayun. Esto significa: todos los varones que nazcan los van a tirar al Nilo, y a las chicas la van a dejar vivas. Pregunta al Rebe: ¿para qué hace falta decir que las chicas la van a dejar vivas? Alcanza con decir: a los varones lo van a tirar al río, lo van a ahogar en el río. Entonces se entiende que las chicas quedan vivas. La Torá viene a enfatizarnos que acá hay dos decretos. Un decreto era de matar a los varones, o sea, físicamente se los exterminaba, pero quedaba espiritualmente, ellos quedaban. A las chicas las dejaban vivas, pero no para que vivan como ellas quisieran, sino que vivan de acuerdo a los postulados, digamos, a las órdenes de los egipcios. Que eso, como dice acá la Yom Yom, la parte física es peor a veces que la espiritual, o peor que la espiritual. Sabemos que en la Torá todo es exacto, hasta la más mínima letra. Una letra que parece que está de más, no está de más, sino hay una explicación. Ni que hablar si hablamos de una palabra, un versículo, y ni que hablar si hablamos de todo un maíz, de toda una historia. Después que Abraham se curó del Brit Milá porque vino Hashem a visitarlo y a curarlo, y vinieron los tres ángeles. Uno de los ángeles, como dijimos ayer, vino a curar a Abraham. El segundo de los ángeles vino a darle la noticia a Sara que va a tener un hijo de ahí a un año, y esto era Pesaj del año que viene va a tener un hijo. Y el tercer ángel vino a destruir a Sodoma y Gomorra, que en realidad eran 5 ciudades,
que había que destruirlas, que era toda la parte donde hoy en día está el Yamamela, que era una parte, era un vergel, y Hashem lo dio vuelta totalmente por los, digamos, las acciones negativas que tenía esta gente de Sdom, como vamos a ver ahora en un ratito. Antes de eso, o sea, antes de ir a destruir Sdom, Abraham pide por la vida para que no destruya esos lugares. Hashem dice, si yo le estoy dando a Abraham toda esta tierra, entonces tengo que avisarle que voy a destruir parte de la tierra, o de los habitantes por lo menos, y la tierra también. Entonces Abraham trata de influir en Hashem para que no lo destruya y le dice, le pregunta a Hashem o le dice, si vamos a encontrar 10 tzadikim, perdón, 50 tzadikim ahí en toda la zona, vas a destruir las 5 ciudades. Y Abraham pensaba que haya por lo menos un minyan, 10 personas para cada una de las ciudades. Hashem le dice, si hay 50 tzadikim, no lo voy a destruir. Después Abraham vio que no había, dijo, bueno, capaz que hay 45. Como buen yehudí, pidió descuento. ¿Por qué 45? Porque él dijo 9 más Hashem, ya tenemos 10 en cada uno. No había. Después Abraham dijo, ¿qué tal, don Roberto? Después Abraham dijo, bueno, aunque sea, vamos, que haya 40, vamos a salvar a 4 ciudades. 30, vamos ya salvar a 3. 20, vamos a salvar a 2. 10, vamos a salvar a una. Y no encontró. Por 9 no pidió porque ya había pedido. Y por 8 sabía que Hashem no los iba a salvar, porque en el Mabul, en el diluvio, eran 8. Noah con su esposa, los 3 hijos y las 3 esposas, ya son 8. Sabía que por 8 no se iba a hacer negocio. Entonces no pidió más. Entonces ahí fue que, digamos que los ángeles tuvieron vía libre para ir a destruir estas ciudades. Pero había 2 ángeles que fueron. Uno de los ángeles fue a destruir la ciudad. Otro ángel fue a salvar a Lot con su familia. Lot tenía una esposa y tenía 4 hijas. 2 hijas estaban casadas y 2 hijas no. Entonces, cuando ya se estaba por venir la destrucción, el ángel le dice a Lot, decime, ¿a quién tenés acá para salvar? O sea, te vas a salvar en el mérito de Abraham. A tu esposa, tenés hijas. Bueno, las 2 hijas mayores que ya estaban casadas no le dieron bolilla y se quisieron quedar ahí, no se escaparon. Las 2 hijas menores con la esposa y Lot empezaron a escaparse. Viene el ángel y le dice a Lot, que ninguno mire para atrás, porque el que mira para atrás se va a morir. O sea, no hay que mirar cómo se está destruyendo la ciudad. Y acá viene algo sorprendente. La Torá nos cuenta que la mujer, Batabet Ishto Meaharab, la mujer miró para atrás, Batein Etzim Melach, y se convirtió en una estatua de sal. Así dice ahí, porque ahí estaba el Yama Melach, o sea, lo que se convirtió a Hashem, hizo toda una lluvia donde había azufre y sal, y etcétera, y se convirtió en una estatua de sal. Bueno, dice el Talmud, que el Talmud se escribió muchísimos años después como casi 2000 años después, 2000 y pico de años después de este episodio. Viene el Talmud y dice, todo el que ve a la esposa de Lot, si está ahí en el Yama Melach y ve la estatua, o sea, mejor dicho, a la esposa de Lot que quedó como una estatua de sal, hay que hacer una braja, hay que hacer una bendición. Y varios dijeron a lo largo de la historia que la vieron. Había un rabino muy famoso, un gran cabalista,
que vivió un fin de los 1500, 1600. ¿Las hijas se Se llamaba salvaron? Rabbeinu. ¿Cómo? ¿Las hijas se salvaron? Las dos hijas con Lot se salvaron, sí. Eh, pero la mujer quedó ahí. Después hay todo un episodio que pasó con Lot y con las hijas, lo pueden leer. También un episodio interesante. Viene el rabino, el Rabbeinu Menachem de Fano, que era un gran cabalista que vivió en Italia. En Italia en esa época había grandes cabalistas, sefaradíes o italianos, digamos, y él escribió un libro que se llama Gilgulei Neshamot. Gilgulei Neshamot quiere decir la reencarnación de las almas. Y ahí él escribe que la esposa de Lot, ¿cómo se llamaba? Dicen que algunos dicen que se llamaba Irit o Idit, de alguna de las dos formas, y dice que ella nunca vino en un Gilgul, que ella nunca vino en una reencarnación. ¿Para qué es todo el tema de la reencarnación? Para nosotros la reencarnación es un alma que no pudo cumplir con su misión, de cumplir con todos los preceptos en determinado momento, se la manda nuevamente y se inviste en otro cuerpo para completar la labor que no hizo en una reencarnación, en una vida previa. Dice que la esposa de Lot nunca volvió. Ah, pero si es así, todos requerimos de un tikkun, todos tenemos que corregirnos. Entonces todas las almas vuelven al mundo y se corrigen. Pero la esposa de Lot, ¿cómo se corrige? Dice ahí en el libro que en todas las ofrendas en el templo había que traer sal. Entonces, con el hecho de traer sal con las ofrendas, ya sean que eran ofrendas de animalitos, ofrendas de cereales, ofrendas de minerales, lo que sea, sal siempre que tenía que tener, como dice el versículo, alcohol, corbán, jata, en todo tu corbán, en toda ofrenda, vas a traer sal. Y no solamente hablamos digamos, del altar que había en el templo, sino en nuestras casas, en toda mesa judía, toda mesa yehudí, tiene que haber sal porque nuestra mesa es como un corbán, como una ofrenda especial, como un altar. Nuestra comida son las ofrendas que nosotros las elevamos, especialmente en el día de Shabbat. Entonces, por eso tiene que haber sal y por eso el pan nosotros lo untamos, digamos, lo ponemos en sal. Viene acá la pregunta, ¿cuál es la importancia que tiene toda esta historia? Una historia rara. Historias como esta por ahí pasaron diferentes historias a lo largo de los años que transcurrió todo el relato de la Torá, digamos, todos los años, desde el año 1 hasta el año 2488, que ya entraron a la tierra de Israel. Y justo esta historia se le ocurre, entre comillas. Justo esta historia Hashem la pone en la Torá. Por el otro lado, o sea, ¿qué tiene de relevante? ¿Qué aprendemos de esto? Por el otro lado, si Hashem la puso en la Torah es porque hay algo muy relevante. Si no, no la hubiese puesto. El Alter Rebbe tenía un Hasid. Este Hasid se llamaba Reb Aaron de Strashele. De hecho, este Reb Aaron de Strashele era un Hasid muy estudioso, muy devoto del hasidismo. Incluso estudió como Jabruta, estudió como compañero de estudio del hijo del Alter Rebbe, del Mitteler, que después fue el Rebbe, Mitteler Rebbe Rabbi Dovber. Y él escribió un libro. Este libro se llama Abodat Alevi. Él era Levi, Aaron Alevi de Strashele. Incluso hay
escuché que hoy en día hay Hasidim de Strashele y hay algunos que siguen esta línea en Israel. Entonces dice, él habla muy profundo y extensamente de tres grandes pecados que hubo, digamos, en el comienzo, en las primeras parshiot de la Torá. El primero es el pecado, o tres episodios relevantes o diferentes. El primer episodio fue el pecado del hombre, que pecó al comer del árbol que no tenía que comer, el árbol de la sabiduría. Perdón, eso es uno. Después tenemos, él no habla de esto, él habla del Mabul, del diluvio. Después viene, él habla sobre el Dola Flagá, la generación de la torre de Babel. Y después habla del caso de la esposa de Lot. Y hoy vamos a detenernos en el caso de la esposa de Lot. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? ¿Qué es lo que aprendemos de ella? De todo este episodio, no solamente de la esposa de Lot, sino de todo este tema de Sodoma y Gomorra, Sodom y Amorá. Y ahí él explica que Sodoma y Gomorra, esas ciudades, no eran simplemente ciudades donde se cometían delitos. Por ejemplo, hoy en día en el mundo, sin entrar en detalles, hay países o hay ciudades que se sabe que hay narcotraficantes o hay otro tipo de delitos. Entonces se sabe en esta ciudad hay esto, en otra ciudad lo otro. En el mundo hay lugares así. Pero en Sdom y Amorá, en estas ciudades, había un modelo de vida que de esto es lo que quiere resaltar la Torá. ¿Cuál era el modelo de vida? El modelo de vida de ellos era totalmente anti, anti amor al prójimo, anti tener invitados, visitas. Cuando venían visitas a la ciudad, directamente hacían todo lo posible para espantarlas. Más aún, si alguien pedía una visita y lo encontraban, directamente lo mataban. También, por ejemplo, si había dos vecinos, si alguien le pedía algo al otro, entonces también, también lo mataban. También tuvo un episodio con la esposa de Lot, que él vino a pedir sal y ella no entregó, y por eso quedó con todo el tema de sal. Nosotros somos así. Nosotros, Baruch Hashem, no somos así. De todas maneras, de todas maneras, algo de esto, aunque sea sutilmente, muy delicadamente dentro de nosotros, tenemos, tenemos algo, una pizquita de lo que pasaba ahí en Sedón. De no querer ayudar al prójimo, de tener odios, de tener broncas, cosas que había que se sacan de ahí. Fíjense, el ángel le dice que nadie mire para atrás. Y si uno mira la esposa miró para atrás, se quedó como una estatua de sal. ¿Qué representa mirar para atrás? Mirar para atrás para nosotros representa mirar el pasado. La persona, ¿cuántas veces la gente tiene una especie de culpa obsesiva? No sé si se dice así, como siempre digo, José por ahí puede tener algo más de un mejor léxico que el mío, pero está obsesivo con las culpas del pasado. Yo hice esto, yo hice lo otro, vos me hiciste, acordate lo que me hiciste hace 155 años, que me hiciste tal y tal cosa y todavía lo tengo acá esto. Lo Eso es, llamamos duelo patológico. ¿cómo se dice? Lo llamamos duelo patológico. No se puede Duelo cortar. patológico. Duelo patológico, muy bien. Fíjense cómo acá el alumno del Alter Rebbe ya escribe sobre el duelo patológico. Interesantísimo. En este libro, Abodat Levi, de Rabbi Aaron de Strashele, él ya escribe sobre esto. Entonces, tenemos como
obsesión con las cosas que pasaron en el pasado. Estamos todo el tiempo pendientes y acordándonos de lo que pasó ahí. Y una persona tiene, el Yehudí tiene que saber que tiene que mirar para adelante. Por supuesto, uno tiene que aprender del pasado para ser mejor persona, para no volver a caer en los errores que uno tuvo. Pero no podemos vivir con la obsesión del pasado permanentemente y acordándonos. Y cada vez que hay un episodio parecido, ¡ah!, salta de vuelta y me acuerdo lo que me hiciste o me acuerdo lo que hice. Y, esto no es lo que nosotros tenemos los sentimientos que tenemos que tener o el comportamiento. Si tenemos este comportamiento, nos quedamos en Sdom, así como tenemos que salir de Egipto para salir de nuestras limitaciones. Tenemos que salir de Sdom para salir de este duelo patológico, como bien acá nos enseñó el amigo, el doctor José Yosef. Tenemos que sacarnos esto de encima. Toda la kavaná, toda la intención nuestra tiene que ser en aras del cielo, en aras de servir a Shem y hacer, como siempre decimos, hacer de este mundo una morada para Shem. Y si no lo hacemos, miramos para atrás y nos quedamos como una estatua de sal. Ahora, ¿por qué la sal? ¿Qué tiene de malo la sal? Como decía un famoso cómico, ¿qué gusto tiene la sal? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa con la sal? El tema con la sal puede ser algo bueno. Si uno la utiliza, por supuesto, en la medida permitida, le va a dar un rico sabor a la comida. Ahora, si toda la comida es sal, no se puede comer. Te cuentan una vez estaba el Alter Rebbe, estaba en su casa y recibió a otro Rebbe, que era compañero de él, que se llamaba Rabbi Shloime de Karlin. También un Rebbe muy grande, los dos alumnos del Magi de Mesrich. Imagínense, prepararon todo un banquete para recibir a este Rebbe, que estaba el Alter Rebbe también. Resulta que cada uno se encargó de otra cosa. Cada uno se encargó de la sopa, otro del pescado, otro de la carne o del postre. Cada uno se encargó de otra parte del banquete. Resulta que llegó un momento, se empezaron a preguntar entre todos los miembros de la familia que prepararon la comida si le habían puesto sal a la comida. Como tenían la duda, cada uno tenía la duda, entonces todos le pusieron sal a la sopa. Cuando sirvieron la sopa, Reb Shloime de Carlín probó una cucharada y la dejó de costado. El Alter Rebbe probó y se la tomó toda. Entonces el Alter Rebbe le pregunta a Reb Shloime, le dice, ¿por qué no tomó la sopa? Entonces le dice, está muy salada, no la puedo tomar. Entonces el Alter Rebbe le contestó, desde el día que llegué a Mesrich y me encontré con nuestro Rebbe, perdí el gusto de la comida. O sea, el Alter Rebbe no sintió que estaba salada. Pero de todas maneras, esto es para la anécdota. Pero si es pura sal, la sal hace daño, hace mal. No hace falta, todos sabemos, somos gente adulta, todo el daño que puede hacer la sal. Si uno hay gente que directamente no le puede poner nada de sal y el que ya le puede poner, tiene que poner una medida, digamos, acorde a lo que se puede. La realidad es que mucha sal no sirve. ¿Qué representa la sal? Si uno pone sal, mucha sal, la sal representa la amargura, representa la culpa, como dijimos antes. La comida necesita sal. Es bueno ponerle sal, pero ponerle demasiado trae tristeza, trae amargura, trae culpa. Y eso es lo que nos sirve. Ahora, ¿por qué justamente
cómo se logró corregir el ticún, la corrección de la esposa de Lot fue a través que se le pone sal a las ofrendas. No solamente eso, sino que nosotros mismos ponemos sal en nuestra mesa y aunque no le vamos a agregar sal a la comida, la sal tiene que estar. Y aunque no vamos a poner pan, también la sal tiene que estar, porque la ofrenda en hebreo se dice corbán. Corbán viene de la palabra kirub. Kirub quiere decir acercar. Lo que la sal representa en una medida lógica, representa el hecho, la ofrenda, acercar al otro y acercar las cosas buenas, las cosas que no son buenas, las cosas del pasado, tenemos que dejarlas para atrás. Ya está, ya pasó, dar vuelta a la página, como se dice comúnmente. Las cosas buenas, por supuesto que, y especialmente con respecto al prójimo, tenemos que acercarlos. Por eso, y fíjense qué interesante, vivimos en una época donde proclamamos el Ahavat Israel. La gente proclama el amor al prójimo. Realmente hay que amar al prójimo. Y lo proclamamos. Y cuando lo decimos en serio. Lo sentimos así. La pregunta está, interiormente, ¿sentimos el amor al prójimo? Porque entre la gente que nos queremos, estamos con la familia, estamos con los amigos, estamos con los compañeros de trabajo. Bueno, cada uno tiene lo suyo, pero uno le da amor. Pero de repente nos encontramos con alguien que decimos, no, a este no me lo banco, este es... Y, y eso es Abat Israel, ese es el amor al prójimo. Entonces, justamente nosotros tenemos que saber que el amor al prójimo tiene que ser siempre, tiene que estar tanto en aquellos casos donde realmente lo sentimos directamente sin pensarlo ni nada, y en aquellos otros casos donde realmente nos molesta el otro, ahí es donde tenemos que trabajar con el Sedom y Amorá que hay dentro de nosotros para transformarlo en bien. Si el otro tiene partes malas, tratemos de ayudarlo para que sea mejor. Y si no podemos ayudarlo porque no se deja o por lo que sea, bueno, amemos la parte buena que él tiene. El Abat Israel, si nosotros vencemos a Sodoma y Gomorra que hay dentro de nosotros, seguro que esto va a multiplicar el Abat Israel, el amor al prójimo. Y con el amor al prójimo, como siempre decimos, el Mashiach llega un minuto antes seguro. Amén, Nos vemos amén. mañana.